Saludos a todos, bienvenidos a nuestra última sesión de este proceso de formación. Felicitaciones por haber llegado hasta el final. Eh, yo le eché una mirada al trabajo que ustedes hicieron a esta actividad 2.4 y quisiera hacerles unos comentarios generales antes de que cada uno de ustedes nos cuente cómo les fue y qué encontraron en este proceso de esta actividad. Lo primero que quiero comentarles es que pues la mayoría de ustedes ya tomaron la costumbre de hacer unos comentarios generales al documento y eso creo que es una muy buena costumbre que le puede ayudar mucho a los grupos y que permite hacer reflexiones generales que no están agarradas a un lugar específico del texto. En algún comentario de alguno de ustedes vi alguna referencia a la enseñanza del tema y aquí sí quería pues hacer la aclaración de que buscamos que los grupos hagan el análisis de contenido de su tema estrictamente o exclusivamente desde la perspectiva del contenido matemático y dejamos completamente abierto y a un lado las reflexiones cognitivas o de enseñanza que puedan haber alrededor del tema. Eso es algo que pues se trata en los siguientes módulos y aquí lo que queremos es que los grupos desmenucen tanto como sea posible el tema desde el punto de vista, digámoslo así, matemático didáctico. También vi un par de cuestiones relacionadas con la fenomenología. La primera es que, aunque la reflexión sobre las subestructuras pertenezca a ese concepto pedagógico, eh, pues el lugar donde se pueden identificar esas subestructuras es en el mapa conceptual en el que se presenta la estructura conceptual del tema. Vi por ahí algún comentario que iba un poquito en contra de esto. Y también en algún lugar vi otro comentario como que se insinuaba que en el análisis fenomenológico se debería o se podría hacer referencia a algún sistema de representación. Y ahí también no estuve de acuerdo con ese comentario en el sentido de que el análisis fenomenológico no depende del sistema de representación. El análisis fenomenológico está agarrado a esas subestructuras que se pueden representar en seguramente todos los sistemas de representación que se hayan seleccionado para el tema. Entonces ahí tampoco vi eso como claro. Me llamó la atención un comentario que me pareció muy interesante en el sentido de que hay términos que se pueden mirar tanto desde la perspectiva conceptual como desde la perspectiva procedimental, en el sentido de que puede haber muchos conceptos que dentro de sí mismos estén como tengan implicado el procedimiento. En el caso en que vi ese comentario que me pareció muy acertado fue en el caso del concepto de media, que como concepto es un concepto, pero lleva agarrado a sí mismo el procedimiento del cálculo de la media. Esto no necesariamente sucede con todos los conceptos con esta claridad, pero en este caso me pareció importante el comentario que se hacía de distinguir esas dos aproximaciones a ese término de media.
Muchos de ustedes hicieron comentarios que eran muy pertinentes en esta actividad en el sentido de motivar a los grupos a que hicieran más explícito y con mayor claridad la relación entre los tres conceptos pedagógicos que, que configuran el tema. Y eso me parecía importante porque está como en el centro de esta actividad. Y tengo que hacerles una aclaración que también se la hicimos a los grupos el sábado pasado, porque identificamos un error en el que incurrimos en los textos, en el texto de esta actividad y en el texto de los criterios de evaluación, en donde se nos quedó algo que hemos estado buscando eliminar, que es la referencia a la expresión organizadores del currículo, que desde hace un tiempo para acá decidimos cambiarla por la expresión concepto pedagógico. Y me va a tomar un minuto para explicarles por qué ese cambio. La expresión organizadores del currículo es una expresión inventada por Luis Rico hace casi 30 años, pero que es una expresión que se entiende solamente dentro del círculo cerrado de esta pequeña comunidad que de alguna manera trabaja el modelo del análisis didáctico. Cuando nos salimos de esa comunidad y queremos contar cosas relacionadas con este trabajo, pues ese término no se entiende y hay que dar una gran cantidad de explicaciones de a qué nos referimos con esa expresión. Mientras que en la literatura de nuestra disciplina y seguramente en general en la literatura sobre educación, la expresión concepto pedagógico es bastante aceptada y reconocida y entonces hace un tiempo ya decidimos pasarnos de una a otra, pero nos dimos cuenta solamente el sábado cuando los grupos estaban haciendo su presentación que la expresión organizador del currículo se nos había quedado en los textos de esta actividad y de los criterios de evaluación, cuestión que pues vamos a arreglar para futuras cortes y cuestión que arreglamos en los apuntes del programa. Y mis últimos tres comentarios tienen que ver con cuestiones de redacción. Muchos de ustedes de manera acertada hicieron comentarios a los grupos relacionados con la necesidad de que no basta con poner en el documento un esquema, sino que es necesario en el texto hacer una descripción del esquema, sobre todo de los mapas conceptuales. Alguno de ustedes hizo un comentario que también me pareció muy bueno y es que tenía la sensación de que el documento había sido escrito por dos personas diferentes, un pedazo una y otro pedazo otra, y ese es el tipo de cosas que tenemos que, que identificar y precisamente comentar porque no estamos buscando que eso suceda. Y una aclaración, que yo no sé si fue en uno o dos documentos eh, de una de las varias cuestiones complicadas de la redacción, que es el uso de los dos puntos. Y a este respecto, pues siempre uso el mismo ejemplo y les hago la pregunta a ver ustedes qué me responden. En la frase, esta mañana desayuné jugo, fruta, huevos, café y pan con mermelada, hay dos puntos después de desayuné. Vuelvo a decir la frase. Esta mañana desayuné jugo, fruta, huevos, café y pan con mermelada. Hay dos puntos después de desayuné. Quien considere que no, levante la mano.
Listo, ok, ya pueden bajar la mano. Es que es una situación muy reiterativa de pensar que cuando se pone una lista van dos puntos antes de esta lista. El ejemplo para poner eso de manifiesto muy claro es decir, esta mañana desayuné fruta y café, y ahí es muy claro que no van dos puntos, pero daría la sensación de que si la lista fuera un poquito más larga, entonces si van los dos, sí van los dos puntos, y de hecho no van. Si yo ahora digo la expresión, esta mañana desayuné lo siguiente: jugo, fruta, huevos, café y pan con mermelada. Van dos puntos después de lo siguiente, que levante la mano el que crea que sí. Listo, de acuerdo. Es muy sutil la diferencia, pero es bien importante. Los dos puntos abren una explicación y por consiguiente lo que viene antes de los dos puntos está solicitando esa explicación. Bueno, esos eran todos mis comentarios que tenía de trabajo que ustedes hicieron y si les parece podemos eh, eh, ver qué comentarios tienen ustedes de esta experiencia, de esta actividad en particular, y también nos interesa los comentarios que ustedes tengan de este programa, llamémoslo así, de formación en el sentido de cuestiones que ustedes piensen que habríamos podido hacer y que habrían sido útiles para ustedes y que no hicimos, o cuestiones que hicimos y que ustedes consideran que les tomó tiempo y que no era necesario hacer. Entonces me voy a ir en el puro orden en que los estoy viendo en este momento en la lista, es decir, voy a apuntar aquí: Catalina, Cindy, Jack, Javier, Néstor, Rocío y Rolando. Adelante, Catalina. Bueno, en el desarrollo de esta actividad, digamos que me di cuenta que sentí que el grupo al que yo le estaba revisando, muy juicioso con todos los mapas conceptuales, digamos que los esquemas eran bastante completos, pero siento que se quedaban cortos al momento de explicar cada uno de esos esquemas que habían planteado. También sentí que le dieron como más énfasis en la parte de traducciones y de como dejando en el olvido la primera parte del texto. No sé qué, pues como tal, muy bien cómo haya sido todo el trabajo que ellos hayan desarrollado, pero creo que sí tenían un muy buen avance o aporte en cuanto a todos los mapas conceptuales que desarrollaron. Como siempre, pues sí encontré varios errores en cuanto a la redacción. Pienso también que en la parte de historia olvidaron o de pronto no vieron la importancia en cuanto a la parte en China, cómo fue que trabajaron esto de simplificar las fracciones, que creo que también podría ser como un buen punto de partida para su trabajo de fracciones equivalentes. También sentí en un punto por la manera como se redactó y cómo repetían unos párrafos en parte del texto que escribía una persona, mientras que en la última parte por la tenían un buen párrafo, estaba muy bien, muy completo y acababan como su mapa conceptual de una manera muy acorde, que no tenía como ese enlace con la primera parte del documento. Sí sentí que quedaron un poco cortos. Ya en cuanto al desarrollo como tal de este trabajo de formación de tutores, pienso que es muy importante para todos, de verdad que es un trabajo que me dio gusto hacer. También creo que me faltó como profundizar más en poder como descargar cada uno de los trabajos que ellos han hecho, no para corregirlos, pero sí como para tener una secuencia de ellos cómo iban avanzando,
cómo se iba viendo como esa trazabilidad en cada uno de los textos que ellos iban haciendo. No sé, hasta el momento no sé qué otros aportes puede hacer en cuanto al desarrollo del proceso de formación. Listo, Catalina, muchas gracias. Cindy, buenas noches. Buenas noches, qué pena la tardanza. Bueno, con respecto al trabajo que realicé con el último trabajo del grupo, eh, sí coincido con mi compañera Catalina en cuanto a lo de los mapas conceptuales. En el caso de mi grupo, sí no explicaban ningún mapa, entonces digamos que fue un error, aunque a mí me parece que los mapas de ellos estuvieron bien hechos, muy bien hechos, de hecho se logran entender muy fácil que digamos que esa es una ventaja. Eh, y otra cosa que se me olvidó que iba a decir. Bueno, digamos que en la parte de cuando hice la revisión del documento, es muy gratificante y es muy chévere cuando se coinciden con los comentarios que hace tanto que yo hago, comparados con los que hace mi compañero y el tutor, que pues digamos que ella en este caso es experta en eso y se nota, digamos, la, digamos, la experiencia que tiene en los comentarios de ella son muy completos y cuando yo me acerco a esos comentarios que ella hace, también se siente chévere y se siente que se hace un buen trabajo. Otra cosa, bueno, lo otro que iba a decir era que en mi caso sí tuve que hacer la revisión de los otros, digamos que de los trabajos que yo no comenté, es decir, el del 2.1 y el 2.3. Tuve que hacer la revisión de esos trabajos porque el grupo escribía en algún todo lo que toda esta parte del documento se explica en el documento 2.3. Entonces me tocaba remitirme, obviamente hacerles el comentario que era importante que incluyeran dentro de este documento, pues los aspectos más importantes que tuvieron en cuenta al momento de redactar el documento 2.3, pero tenía yo que ir a revisar para ver qué tipo de cosas habían escrito ahí para poder comentar acá. Entonces fue chévere la revisión de los documentos y pues digamos que lograr empaparse un poquito de lo que hace el grupo. Después también de todo eso vi la presentación y coincido porque una de las personas del grupo dijo que habían mejorado mucho en la redacción y sí, con respecto al primer trabajo, es evidente. En mi caso también, yo aprendí también mucho de esa parte de la redacción. De hecho, cuando yo revisaba, ya le pegaba la última repasadita a lo que había escrito, me tocaba corregirme mis propios errores de redacción al momento. Digamos que yo lo que hacía como ejercicio era mirar el listado de los errores y empezar a mirar uno por uno y empezar a buscarlos. Entonces, el momento en que yo buscaba el error dentro del documento del grupo, encontraba los errores míos. Entonces, fue un ejercicio chévere. Eh, bueno, en relación al trabajo que realizamos, fue muy chévere, fue un aprendizaje. De pronto lo que decíamos, el hecho de no tener como ese seguimiento en el grupo dificultaba las cosas, pero pues es entendible que ustedes lo manejaron así también pues por tener o dar prioridad al tiempo de nosotros. Pero sí, de pronto puede ser chévere que sean los trabajos, digamos los 4 trabajos de un mismo módulo como para llevar ese seguimiento y estar más empapados del tema. Sería como de pronto la única sugerencia. De resto, pues agradecer por haberme tenido en cuenta para este proceso y fue muy gratificante para mí y de mucho aprendizaje. Muchas gracias, Cindy. Adelante, Jack. Bueno, buenas noches. Creo que esta es la actividad más complicada de las 4 que tuvimos, porque uno debe tener un conocimiento muy amplio de todo lo que sucedió en este módulo. Aquí se resume todo el módulo prácticamente y es bastante difícil leerlo, leer el trabajo porque debes saber muchas cosas. Si te falta algo, tienes que ir y devolverte, mirar qué concepto se está refiriendo el grupo, ir y aclararlo, volver si no lo tienes muy claro. Entonces es una de las actividades más complejas de leer de los grupos o del grupo que yo tenía. Me parece que es un buen grupo, tiene
desde que iniciamos la lectura de los trabajos del grupo, es un grupo que redacta muy bien, tiene algunos errores, como todos los grupos cuando iniciamos, pero por lo general trabajan muy bien. Vi un progreso, es muy gratificante ver que uno hace unos comentarios y en el siguiente trabajo como que ve que hicieron esas correcciones al trabajo que ellos tenían sin haber leído los comentarios que uno le aportó. Entonces eso como que te dice, bueno, como que hiciste bien tus comentarios. Aún considero personalmente que me falta todavía mucho, porque pues obviamente necesito tener mucho más claros los conceptos. Necesito mejorar todavía muchísimo más en la forma del documento para tratar de aportarle al grupo, pero se mejoró mucho. Estuve muy contento con el trabajo que se realizó. Veo que es un grupo que trabaja muy bien los mapas conceptuales. Me ha impactado el mapa conceptual que ellos empezaron a trabajar y que fueron transformando y fueron mejorando. Les falta, como a todos cuando empezamos, cositas que uno va puliendo durante todas las actividades, como eso de siempre que tengas un gráfico o una tabla, tienes que describirla al final. A todos nos pasó y creo que el grupo pues obviamente tiene que mejorar en eso. Con respecto a qué deberíamos, mejorar en la actividad como aprendices de tutores, yo creo que sí deberíamos tener como unas actividades más como para profundizar en ciertos aspectos que uno todavía se queda corto. Creo que 4 sesiones, de todas formas, aunque uno aprendió mucho y se pulió mucho de lo que venía haciendo, sí considero que faltarían unas como para ir afinando ciertas cositas y dudas que le quedan a uno todavía, porque hay cosas que después le surgen a uno de las preguntas cuando uno está escribiendo en el siguiente trabajo. De resto, pues muy contento por el trabajo que se hizo, porque pues mirando, comparando a mi compañera y con la tutora, ve uno que va mejorando, va aprendiendo del otro. Eso me pareció muy chévere el trabajo que se hizo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jack. Adelante, Javier. Buenas noches para todos. Bueno, permítame un momento, qué pena. Bueno, digamos que en esta actividad, pues bueno, cuando comparé, digamos, los comentarios que yo hice con los que hizo el tutor, de pronto lo que noté, si alcancé a notar, fue que los comentarios del tutor fueron de pronto mucho más orientados a delimitar, bueno, algunos de esos comentarios fueron interesantes en el sentido que ayudaron a delimitar el tema. Y eso me pareció importante porque digamos que en algún sentido creo que eso sí me faltó un poco, tratar de ayudar a que ellos delimitaran el tema. Sin embargo, considero que hice algunas cosas muy importantes. De pronto, digamos que yo me enfoqué un poco en lo que es establecer los procedimientos, o sea, determinarlos, pues más de acuerdo a mi experiencia, ¿no? Me pareció que en este módulo si algo fue fundamental para mí fue determinar los procedimientos, porque yo, pues no sé, considero que si uno es consciente de los procedimientos implicados en el tema, uno es capaz de delimitarlo, ¿sí? Y eso obviamente, digamos, es muy bueno para el trabajo, ¿sí? Entonces, digamos que de pronto yo, no sé si, de pronto, no sé si inconscientemente, pero sí me enfoqué más en esa parte. Entonces, también, digamos, como en establecer las diferencias entre conceptos y procedimientos, me pareció también muy importante, digamos, en esta actividad. Los grupos mejoraron, digamos, mucho en la estructura del texto y lo pude notar. De pronto hay algunas cosas que en la redacción sí hay que mejorar, pero me parece que digamos que cuando uno trabaja mucho la parte de estructura del texto es mucho más fácil, ¿sí? Digamos, centrarse en los conceptos, ¿sí?
Entonces, digamos que eso me pareció muy importante en el desarrollo del trabajo del grupo. La experiencia en general, digamos, ha sido muy buena, me ha gustado mucho, además porque me ha permitido aprender mucho. Hay temas que de pronto, como por ejemplo el del grupo 3, que trata sobre la dispersión, que no son muy comunes, digamos, eh, en educación básica, que de pronto pues uno no ha prestado tanta atención, pero terminó aprendiendo cosas muy interesantes y muy útiles también. Entonces, digamos que en ese sentido estoy muy contento y de verdad agradezco mucho por haberme tenido en cuenta y por la oportunidad. De pronto, algunas recomendaciones, de pronto sí, frente a la formación de tutores me parecería interesante, digamos, agregarla, digamos, lo que es los comentarios de una actividad final, porque me parece que también tienen un matiz diferente y pues también uno puede aprender mucho de ahí. Creo que eso es todo. Gracias, Javier. Adelante. Buenas noches a todos. Eh, Primero arranco como por la experiencia. La experiencia me pareció fabulosa. Me permitió aprender muchísimas cosas, eh, entender en algunas ocasiones esos comentarios que cuando nosotros estábamos en el papel de estudiantes de la maestría hacía nuestra tutora. Ya en el caso particular de la actividad, como lo han dicho mis compañeros, sí se nota una alta mejoría en el grupo. Si comparo la actividad 1.1 y esta 2.4. De pronto sí tuve dificultad cuando abordé los mapas, porque tienen muchísimos conceptos. Obviamente cuando uno empieza a darle un sentido al mapa, entiende que esos conceptos son fundamentales, que de pronto lo que le faltó un poquito al grupo, y lo comentaba Cindy hace un rato, era explicar un poco el mapa. Es un error como recurrente y que tal vez también nosotros en algún momento cometíamos, y es que anexamos las imágenes o anexamos mapas conceptuales y damos por hecho de que ya como que el que yo lo coloque ahí ya está la información clara y no hay que hacer nada más. Entonces sí le hice énfasis al grupo como en que debería comentarse un poco esos mapas, eh, que eso también ayudaba a justificar un poquito qué cambios se habían hecho, porque pues ellos justificaban muy, o sea, colocaban muy bien qué cambios habían desarrollado respecto a las actividades anteriores, pero en algunos casos se quedaban cortos en la explicación de por qué esos cambios. Igual no era por la cantidad de palabras, porque pues todavía tenían un poquito de palabras para decir. Al igual como lo han hecho algunos de mis compañeros, pues quiero agradecer a todo el equipo de MAT por haberme permitido esta experiencia tan maravillosa. Muchas gracias, Néstor. Rocío, a ver si te alcanza la conexión. Sí, está un poco mala. Bueno, tengo pues algunos comentarios sobre la actividad. Me pareció que pues en el momento de pensar en la revisión de la actividad, lo primero que tenía que era revisar los documentos de las tres actividades, para poder observar qué había establecido el grupo como sistemas de representación y como fenómenos, y así poder eh, revisar bien los esquemas que habían colocado en este documento 2.4. Bueno, en cuanto a mi trabajo, considero que sí me metí un poco más de profundidad con respecto al contenido. Revisando el documento, los comentarios del tutor, coincidimos en varios comentarios, pero entonces él es más específico, hace más aclaraciones
Entonces, no sé, ahí siento que creo que lo que digo ya es suficiente para que el grupo considere que puede, o que me comprende en ese sentido, pero que el autor como que entra más, a ser más específico, con ejemplos, con muchas más preguntas, y pues eso es me parece que aprendo muchísimo. Observé también que el grupo, como la incoherencia entre párrafos, lo que dicen algunos compañeros de que escriben una parte una persona y otra parte otra, pero, o que una persona hace el esquema, el gráfico, pero otra persona hace la descripción, entonces coincide en realidad el esquema con la descripción. Entonces, pero de acuerdo a lo que dijo Pedro, no caí en cuenta que yo pude haber dicho eso, pero no lo, o sea, lo observé. Te perdimos, Rocío, al puro final y se desactivó tu micrófono. Ay, sí, ya. Ya, ¿Qué parte? ya. Eh, No, estaba diciendo ya, señor. termina, Rocío, si querías decir algo más. Yo creo que te alcanzamos a escuchar prácticamente todo, pero de pronto se te quedó algo entre el... Em, no, pues agradecerles muchísimo por esta experiencia, por haberme tenido en cuenta y que pues fue algo muy volver a 4 años atrás de un trabajo muy chévere y muy bonito. Recordé todas esas épocas que nos sentaba uno a realizar los comentarios individuales, y pues me parece que el proceso para formación de tutores pues está muy chévere. No sé si pudiera haber una forma de ser más específicos con cada uno de nosotros. Pues yo sé que esta reunión pues ayuda muchísimo, pero de pronto la costumbre ya de que digamos que a uno específicamente le digan en qué le hace falta, en qué está fallando. Sería lo único que me parece que haría falta en este proceso de formación. Muchísimas gracias. Gracias, Rocío. Adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, pues eh, con esta actividad traté de recordar, o más bien fue muy fácil recordar lo que ocurrió con mi actividad en el tiempo en que fui estudiante, y realmente fue una actividad muy importante, pues por todo aquello de ese proceso de identificación y estar centrados en lo que iba a ser el trabajo más adelante, sin saber uno en ese momento con mucha claridad la importancia que iba a tener la actividad, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, pues digamos que pude darme cuenta de la importancia que tiene el hecho de de generar un documento tan claro que no solamente para el lector, sino para uno, para el mismo grupo. Eh, Cuando se incluyen gráficas, figuras, mapas, pues la importancia realmente de que eso esté conectado completamente con la redacción, ¿sí? Con el documento. Y pues ahí pude darme cuenta que, es que en ese momento como la función completamente, digamos, en este momento me lo tomé como si fuera el tutor, y pronto aprendí que la importancia de invitar a quienes escriben, a los estudiantes, a escribir con detalle las figuras que presentan en sus documentos, ¿sí? Haciendo un énfasis en las relaciones existentes y en los cambios que han surgido de la investigación del grupo como tal. Entonces, no sé, por ejemplo, hacer una explicación detallada de la estructura conceptual, de la estructura matemática, ¿sí? Pues, no solamente para quien lee, sino que es que me dio la impresión, no sé si de pronto, eh, seguramente estoy equivocado, pero por lo menos hasta ese momento, porque pues hasta ese momento era el borrador, daba la impresión de que el grupo como que no estaba, digamos, muy bien ubicado como
en esa estructura conceptual, ¿sí? Como si no entendiera algunas relaciones y por eso como que no pudo dejarlas en manifiesto. Ahora tendría que leer el documento final para seguramente darme cuenta que estoy equivocado, pero en ese momento daba como esa impresión. Eh, y entonces, pues recordé por eso de mi época de estudiante, pues que la importancia de conectar precisamente esas figuras, porque eso no solamente para quien lee, sino como grupo era esas discusiones en qué es lo importante, qué no es lo importante, el podernos centrar, el poder identificar ese entorno con respecto al tema y bueno, todo ese tipo de cosas. Eso eran realmente discusiones muy largas y seguramente este grupo también las tuvo, pero pareciera que al momento de escribir como que dan la impresión como si no hubieran quedado como muy centrados en el tema, ¿sí? Otra cosa que me dio la como sensación en ese momento al mirar también todos los comentarios de mis compañeros, de mi compañera y también del tutor, no sé, me quedó como la sensación de que el grupo, seguramente también estoy equivocado, de que tengo una sensación de que el grupo confunde las características de las traducciones entre sistemas de representación con las de las transformaciones sintácticas, como que no tenía hasta ese momento el borrador de punto muy claro esto y entonces, pues, seguramente si lo corrigieron, pues, enderezaron el camino porque, pues, en este caso, pues, el tutor del grupo, como decía Rocío, fue muy específico, precisamente como tratando de llevarlos hacia allá, ¿sí? Entonces, pues aprendí eso, que quizás como la labor como tutor hay momentos claves y creo que esta actividad era un momento clave, ¿sí? Para poder ayudar al grupo a direccionarle, a aportarle de punto desde la experiencia, porque es una actividad, pues en mi concepto, al igual que algún compañero decía ahora, es que podríamos que de mucha importancia, ¿no? Bien, con respecto al proceso, pues primero agradecer por invitarme. De verdad es un placer, muchas gracias. Eh, lo segundo, de pronto con respecto al proceso, a mí me gustaría de pronto si en un futuro hay la posibilidad de uno poder tener, aunque sea un contacto mínimo, con el tutor, ¿sí? Uno que está de aprendiz, pues digamos que eh, a veces me quedó la sensación cuando leí el comentario de él y yo puse de los míos que yo hubiera querido tener mucho más tiempo para hacer un mejor trabajo, pero cuando leo lo específico de él y me doy cuenta de lo mío y me doy cuenta que estoy quizás en muchas cosas muy lejos, ¿sí? De ese detalle, de pronto ese contacto, aunque fuera mínimo con el tutor, me hubiera gustado preguntarle cosas puntuales, ¿sí? De cómo hizo para identificar, de su experiencia, en fin. Entonces me hubiera gustado como esa parte. Y otra cosa y ahora sí, por la cual comencé diciendo, pues que recordé la época de estudiante, eh, yo recuerdo que nosotros tuvimos una muy buena tutora cuando comenzamos, que era Patricia, y ella, pues nosotros buscábamos tener ese contacto con ella, como esa llamada telefónica y todo, porque a veces sentíamos que de pronto los comentarios, aunque estaban muy bien escritos y todo, pues le daban una sensación de que como que será que sí es lo que le entendimos lo que ella quiso decir o no. No sé si de pronto, precisamente para tratar de aliviar un poco, ¿no? También recuerdo que cada vez que terminábamos como estudiantes los módulos, siempre algunas de las propuestas era, ay, tener un poquito más de contacto con los tutores, que esto, que... Entonces, de pronto una forma de aliviar un poco sería, si fuera posible para un futuro, poder hacer esos comentarios más que de forma escrita, de forma oral, ¿sí? De pronto grabar un audio, lo que fuera, de la revisión y que cada grupo pudiera recibir. De pronto eso da un poquito más de cercanía, de pronto y mayor de claridad en esas discusiones que a veces no se solucionan como grupo en la identificación de los temas. Entonces, simplemente como me surgió esa pregunta de por qué no, de pronto se podría hacer. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Rolando. Buenas noches, Andrés. ¿Tienes algún comentario? Hola Pedro, no, perdón que te escuché lo último. Que si tienes tú algún comentario, porque aquí ya nos estamos virtualmente comenzando a despedir de estos amigos durante estos meses que hemos estado trabajando. Vale, no, pues obviamente es un gusto poder compartir con ustedes esta experiencia. También es enriquecedora para nosotros que también
pues aunque ya llevamos un poquito de experiencia en esto, pues sí, nunca dejamos de aprender. Entonces, definitivamente, es muy interesante parte y parte. Algo que recalcaba el sábado pasado con motivo de la presentación final es esa evolución que uno va viendo en los grupos, de identificando la estructura conceptual, los sistemas de representación, los fenómenos y hacerse consciente de la complejidad que puede tener un concepto matemático. Eso es el aspecto de fondo. Y ese aspecto de forma, no me canso de decirlo, creo que es un aprendizaje para toda la vida. Y es que todos los documentos se van mejorando en la medida que se escriben y se leen y se releen, vuelven y se escriben y se releen. Es un proceso que estoy también yo aprendiéndolo cuando escribo cada vez y presento un documento, pues es un ejercicio que uno aprende, porque siempre hay esa preocupación de cómo se puede mejorar la escritura y creo que pues la experiencia nos ha demostrado que es el mejor ejercicio. Escribir, leerse y volver a reescribir. Entonces, creo que todos estamos aprendiendo y de verdad que es un gusto poder compartir con ustedes como colegas, como personas que estamos aprendiendo. Entonces, muy satisfecho por la actividad, por las actividades que hemos desarrollado a lo largo de este pequeño curso de tutores. Gracias, Andrés. Paola, ¿tienes algún comentario? Sí, Pedro, gracias. Bueno, gracias a los tutores en formación por el trabajo que han hecho y sí tengo varios puntos. El primero, me sorprende, pero gratamente, la manera en que los 7 hicieron una lectura de la realidad de los grupos. Entonces, cuando nos estaban hablando de las dificultades que vieron o de cómo el grupo fue mejorando algunas cuestiones de una actividad a otra, pues son aspectos que nosotros hemos percibido al estar más tiempo, digamos, con los grupos. Entonces es muy chévere la manera en que, cómo a partir de un escrito, ustedes han logrado identificar las dificultades de un grupo y se logra percibir si hay como problemas de comunicación entre ellos por la manera en la que están escribiendo. Entonces, eso me sorprendió, me dio un poco de risa, no como burla, sino como de, vean, ellos se dieron cuenta de todo lo que está pasando. Eso me pareció curioso. Lo otro, pues me parece chévere esa idea de conversar con los tutores para preguntarles, venga, ¿usted qué hizo? ¿Cómo hizo? Pues creo que es algo que podemos apuntar como para otra ocasión, o no sé si en esta se logre hablar con nuestros tutores. Ellos son unas personas muy queridas y que están como muy prestas a colaborar en todo. Entonces creo que pues podemos ver si se puede esa charla, pero bueno, es algo que luego hablaremos con Pedro y con Andrés para ver si se hace, pero me parece una idea muy chévere de hablar con el tutor y cómo es que usted hace para identificar tal cosa. Bueno, lo otro, decirles que ser tutor no es fácil y me refiero no solo al requerimiento de y de cómo escribo y de la seguridad que demuestro en mis comentarios y demás, sino en lo emocional. No todos los grupos son iguales, no todos los grupos tienen las mismas dificultades. Estos tutores con los que ustedes están, pues de los comentarios que están viendo ahorita, han pasado ya por varias cohortes y nosotros desde coordinación los hemos visto con altos y bajos, porque hay momentos en los que el grupo hace todo perfecto, una maravilla, anda solito y el tutor se siente feliz, pero hay momentos en los que el tutor está desesperado y, como ustedes dicen, escribe con una minucia, procurando que su grupo pues pueda atender las recomendaciones. Y a los tutores eso les afecta cuando en la evaluación pues no se obtienen los resultados que esperaban. Entonces, siempre les decimos, la evaluación, la nota, no refleja el esfuerzo que tú como tutor. Los grupos, y ustedes lo saben muy bien, llega al punto en que toman la decisión. Deciden seguir o no seguir la posición del tutor, seguir o no seguir lo que dicen los apuntes, o simplemente
cumplir o no con una actividad. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, digamos, a futuro. Y lo último que nos decía Rolando en cuanto a la comunicación en su momento con su tutora, pues sí somos muy cuidadosos de evitar tanta comunicación con el tutor, porque lo que no nos parece es que sea el tutor quien en último momento decida, sino que definitivamente es el grupo el que tiene que decidir. Entonces, digamos que el esquema que nosotros hemos procurado como defender es el siguiente. Los grupos reciben sus comentarios y si tienen inquietudes, y así ha sucedido, por correo electrónico le escriben a su tutor. Y pues ya hay tutores que deciden escribirles también por escrito o en algunos casos fijan una cita por Skype para un tiempo que les quede pues bien a todos, ¿no? Y hasta ahí. Esa es como la interacción que hemos procurado para no saturar al tutor y, como les decimos, para no hacer que sea el tutor el que al final decida, porque el grupo no se puso de acuerdo. Entonces queremos evitar ese tipo de cuestiones. Y ya, animarlos a seguir y que este proceso que estamos haciendo no solamente les sirva, pues, pensando en proyectos futuros de MAT, sino en general, pues, con el proceso que ustedes hacen con sus estudiantes y las conversaciones que puedan tener con sus colegas. Que va a servir en ese sentido. Y listo, pues, muchas gracias. Gracias, Paola. Yo quiero reaccionar a buena parte de los comentarios que ustedes han hecho de diversas maneras y tengo pues como comentarios que están muy agarrados a esta actividad y comentarios que ya son como más generales de todo este programa. El primero es que yo creo que en esta actividad fue la primera en que al menos algunos grupos sintieron que esa camisa de fuerza de las 2000 palabras los estaba amarrando mucho, sobre todo porque en esta actividad pues lo que estaban haciendo era recoger el trabajo de las 3 actividades anteriores y no solamente poner en 2000 palabras lo que tenían en 6000, sino buscar hacer las relaciones entre esas 3 cosas. Entonces, pues como comentario, creo que es la primera vez que en esta cohorte pues comenzamos a recibir las preguntas y para esta actividad también se rige por los 2000 palabras y pues ustedes saben cuál es nuestra respuesta, es sí. Pero entonces eso es un poquito una situación de esta actividad que en las otras no había sucedido. También sí es importante en esta actividad la contribución que el tutor puede hacer a unos grupos más que a otros de ponerles de manifiesto la necesidad de limitar el tema y de concretarlo más. Esa es una cuestión que es bien importante en esta actividad. Estoy también de acuerdo con Javier de la importancia de los procedimientos. Es algo que dentro de la visión, digamos, tradicional de un profesor de matemáticas, si uno le hace la pregunta de frente, o mejor dicho, si Pedro Gómez le hace la pregunta de frente, ese profesor va a decir, no, lo importante son los conceptos. Lo importante es que el estudiante comprenda los conceptos o se apropie de los conceptos o interiorice los conceptos. Pero pues yo creo que la experiencia que ustedes han tenido en MAD es que la construcción del concepto pasa por el manejo de los procedimientos, por un lado, están agarrados íntimamente uno al otro, y también porque dentro del programa ustedes como estudiantes seguramente percibieron que al final en el módulo de análisis cognitivo lo que termina siendo importante son los procedimientos porque es los procedimientos lo que uno puede observar en un trabajo de un estudiante y es el manejo de esos procedimientos lo que da cuenta de en qué medida esa idea
del concepto se está construyendo en la mente del estudiante. Entonces eso me pareció también importante como comentario. También hay que aclarar que en esta cohorte, pues como en todas, tenemos grupos que desde más o menos el comienzo lograron concretar y delimitar bien su tema, y otros grupos que todavía al llegar a esta actividad e incluso al terminar esta actividad, a nuestros ojos todavía no tienen completamente delimitado y concretado ese tema, y ustedes también saben por experiencia que llegar a tener bien delimitado el tema es algo fundamental para que el trabajo que se hace en los siguientes módulos pueda funcionar bien. Entonces, estos son comentarios como generales. Otros comentarios, pues que destaco y pues que me alegra, son comentarios como de que percibo que ya en este cuarto y último ejercicio, el trabajo que yo hice pues se acerca al trabajo del tutor en ejercicio, o también, como lo decía tal vez Rocío, pues me doy cuenta que el tutor en ejercicio pues da un poquito más de profundidad y de detalle. Aquí no, creo que no regresamos a esta discusión de si el tutor debe insinuar o dar la solución al problema, sino que aquí siempre insistimos, y ustedes entendieron perfectamente eso, que el trabajo del tutor es el de promover la discusión en los miembros del grupo para que con base en esa discusión pues puedan ir construyendo su aprendizaje. Me alegro también que pues en este ejercicio ustedes hayan continuado este proceso de aprender a redactar. Como lo decía Andrés, todos, no hay nadie que haya terminado su proceso de aprendizaje de redactar. Todos vamos continuamente aprendiendo, y esto pues se aprende con la práctica y con alguien que le diga a uno, mira, esto se podría haber dicho de otra manera. Sí quería preguntarle a Javier, porque no lo entendí bien, qué querías, ya paso ya a la reflexión sobre el programa, eh, y entonces ya te doy paso, Javier, perdón, voy por otros puntos. Eh, sí registro, y lo vamos a tener en cuenta en la eventualidad de que en algún momento en el futuro volvamos a tener este tipo de programa, la posibilidad de que, en cambio de que hayamos espaciado las actividades que se comentan con una actividad que no se comenta de intermedio, que lo que hiciéramos fuera tomar un módulo seguramente, o por ejemplo el de análisis de contenido, y que el ejercicio se hiciera con las 4 actividades del módulo. La verdad, yo tengo que decirles, lo pensé de esta manera espaciado, era para que esto no fuera demasiado trabajo continuo de ustedes en el programa, pero pues también caigo en la cuenta que algo que ustedes no vivieron y que habría sido bueno que vivieran es darse cuenta de lo que implica ser tutor en MAD, en el sentido del tiempo que hay que reservar cada quincena para el trabajo que hay que hacer. Entonces eso lo registro. Pues yo yo no sé qué tanto habría tenido sentido si, en cambio de comentar 4 actividades, hubiéramos comentado 6 u 8. Ese es un punto importante, porque no recuerdo, tal vez fue Jack o Néstor, no recuerdo quién lo mencionó, de que de pronto tienen la sensación de que le quedó faltando un poquito más de ejercitación. Pues es posible que eso lo percibirán ustedes, pero pues al final también es cierto que el tutor en MAD se forma al ser tutor en MAD, por un lado. Y por otro lado, que a los tutores nobles en MAD
intentamos en alguna medida desde el comité académico hacerles algún acompañamiento y hacerles algún tipo de apoyo en ese proceso de irse formando ya en la realidad de la práctica en ejercicio. Lo que sí quería preguntarle a Javier, porque no entendí, es lo del comentario a una actividad final, ¿no? No te entendí bien qué quisiste decir con eso, Javier. No, de pronto, digamos, pues porque, bueno, cuando uno hace los comentarios, digamos, de todas maneras siempre hace comentarios sobre partes del documento como tal, ¿sí? Y digamos que en ese sentido es algo específico, ¿sí? Pero de pronto, digamos, en la actividad final, esos comentarios que hace el tutor, digamos, como que tratan de recoger y englobar ciertas cosas. Y me parece que ese ejercicio también es muy interesante y es muy importante, porque de pronto, digamos, también nos permite ver, digamos, también la evolución del grupo, ¿sí? Pero también, digamos, tratar de comprender el trabajo del grupo en su globalidad. Entonces, por eso, digamos, esos comentarios de la actividad final, que son, entiendo yo que es como la evaluación que hace el tutor, digamos que me parece que es muy interesante y puede ser un ejercicio para la formación de tutores. De acuerdo, Javier, tienes absolutamente toda la razón en el sentido de que deberíamos haber incluido en este ejercicio otra de las actividades que hace el tutor, que es llenar su parte de la hoja de evaluación que ustedes como grupo recibían con los comentarios del tutor resumidos al borrador y al documento final y los comentarios del formador y el responsable de la corte y del coordinador. Tienes razón, eso se nos pasó y habría sido bueno también haber hecho un ejercicio eh, en ese aspecto y que además ustedes hubiesen podido comparar lo que habrían escrito desde el punto de vista de evaluación que se le proporciona al formador como tutores y compararlo con lo que habría hecho el tutor en ejercicios. Tienes razón, lo estoy apuntando aquí con una estrellita para una otra iteración de este programa. Hay un comentario general que ya Paola lo abordó parcialmente, pero que tiene que ver con un tema, llamémoslo así, de eficiencia, cómo logramos lo más posible con la menor cantidad de recursos. Y cuando hablo de recursos es esencialmente tiempo de personas. Entonces, esto tiene que ver por un lado, con la extensión de este programa en el sentido del tiempo que les estamos requiriendo a ustedes en el programa, tiene que ver con lo que nosotros oficialmente y formalmente definimos como las responsabilidades del tutor dentro de MAT y que se lo comunicamos a los estudiantes con toda claridad, lo que estaba mencionando Paola, el tutor no tiene obligación de tener un contacto directo y, entre comillas, personalizado con su grupo, y eso se lo dejamos de manera completamente abierta a cada tutor, y puede el tutor sin ningún problema decir: lo siento, pero yo no puedo tener una reunión con ustedes, además de haber hecho los comentarios. Y pues también tiene que ver con nuestro tiempo en el comité académico, particularmente en el comentario tal vez de Rocío, que me parece muy pertinente, pero que es también una cuestión de eficiencia, de que nos hubiéramos o me hubiera yo puesto a hacer comentarios individuales al trabajo de cada uno de ustedes. Todo esto tiene que ver con tratar de lograr lo más posible con los recursos disponibles. Y también, por ejemplo, aunque yo estoy seguro que si se lo dijéramos a los tutores en ejercicio, y lo podemos indagar, no se preocupen, aunque ya estemos terminando el programa,
y entonces es una lástima, pero pues yo estoy seguro que si nos ponemos en contacto con los tutores en ejercicio y les decimos, eh, nos, eh, nos podrían acompañar a una reunión con los tutores en formación, pues la mayoría dirían que sí, sin problema, pero yo tengo personalmente una inmensa dificultad con todas las personas con las que trabajo, y es que tengo que tener mucho cuidado de qué les solicito, porque sé que cualquier cosa que les solicite me van a decir que sí. Entonces eso es un complique cuando yo tengo que pensar qué le solicito a cada persona. Eh, entonces esos eran otros comentarios aquí, esto ya está. Y ya me llama la atención el comentario de Rolando, que lo podemos pensar, es decir, que es una cosa diferente, una situación muy diferente es que un grupo le pida al tutor una reunión por Skype para discutir sobre cómo están entendiendo sus comentarios o para contarle las diferencias que tienen entre ellos para ver si el tutor se las resuelve, que Paola fue muy enfática en ese punto, eso no lo estamos esperando. Pero otra cosa que sí puede suceder es que, como decía Rolando, pues además de haber escrito una cantidad de comentarios en el texto, más por cercanía que por ahorrarse escribir más, pero más porque cercanía, si el tutor puede enviar y registrar un audio al que tengan acceso los del grupo, pues eso lo veo como una posibilidad que también espero que podamos considerar en el comité académico. Bueno, eso es más o menos todo con un par de comentarios finales. Cuando nosotros los invitamos a ustedes a este programa de formación, estábamos en una perspectiva el año pasado de que íbamos a tener la posibilidad de tener muchos estudiantes y por consiguiente varias cohortes tanto de MAD como de la especialización virtual para profesores de secundaria y media. La situación en este momento ha cambiado sustancialmente por dos razones. Una, porque infortunadamente, pues todo tiene que ver con esta circunstancia que estamos viviendo de la pandemia, en el sentido de que el proceso de evaluación y ojalá aprobación del registro calificado de la especialización virtual se congeló en el ministerio cuando comenzó la pandemia y no sabemos cuándo se va a descongelar, lo que implica que ya sabemos que no vamos a tener ese registro calificado que es la aprobación del ministerio al programa y al título, no vamos a tener esa aprobación para poder ofrecer la especialización virtual pues a partir del próximo semestre de este año. Y eso ya nos reduce, digamos, esa presión que teníamos de necesidad de un equipo de trabajo más grande. Adicionalmente, pues la pandemia también está teniendo un impacto, como ustedes se podrán imaginar, muy grande en la cantidad de candidatos que, que deseen inscribirse y matricularse en programas universitarios. Eso lo están viviendo todas las universidades en este momento. Con eso lo que les quiero decir es que, pues, por ahora ustedes están formados, pero no sabemos cuándo vayamos a tener necesidad de ustedes y como tal vez se los dije al comienzo de este programa, pues el hecho de haber pasado por este programa de formación no significa que ya estén, digamos, seleccionados como tutores de MAD para ser llamados en algún momento. Esto lo digo con toda claridad, pues es una discusión que hemos tenido y tendremos en el comité académico de MAD. No les vamos, discúlpenos que no lo hagamos así, no les vamos a informar
si algunos quedaron seleccionados y otros no quedaron seleccionados. Esto es sencillamente algo que en algún momento, ojalá el año entrante o quién sabe cuándo, de pronto digamos, Rocío, mira, ¿te gustaría ser tutora de la especialización? Y ya está, eso va a suceder así. Otra cosa muy diferente es que a todos ustedes que se mantuvieron durante el programa y pues hicieron todos los trabajos que les solicitamos, pues sí esperamos en las próximas semanas, ojalá pronto, si Pedro se pone en ese trabajo y lo hace rápidamente, producirles un certificado que por ahora pues será un certificado digital, pero les haremos llegar un certificado en el que informamos que ustedes participaron en este programa, de qué se trata el programa y más o menos pues una estimación de las horas de dedicación que ustedes hicieron para esto. Creo que eso es todo lo que quería decirles, además de agradecerles. Nosotros somos los que les agradecemos a ustedes que hayan dedicado este tiempo a esto sin ninguna retribución diferente de lo que ustedes mencionan como aprendizaje. Nos encanta tenerlos aquí. A mí me encanta yo sé que a Andrés y a Paola también saber que esta familia de MAD se va agrandando. Ustedes pues ya no son nietos, son tal vez hijos o algo así de toda esta familia. Sentimos mucho más cercanos y nos alegra mucho que eso sea así. Pues ya para terminar, un par de cosas. Una, invitarlos, yo sé que todos estamos muy ocupados, pero si en algún momento alguno o varios de ustedes consideran que la experiencia que están viviendo en este momento de estar lejos de sus estudiantes, pero de tener que seguir con su trabajo como profesores, si de esa experiencia consideran que tienen algo que pueden contar y que podría ser útil para otros profesores, pues invitarlos a que se postulen para dar una charla en nuestro sitio que llamamos de experiencias de práctica a distancia, que hemos venido desarrollando en el proyecto Aprender y Enseñar Matemáticas desde Casa, en el que personas como ustedes nos están contando cómo ha sido la experiencia que han vivido, qué problemas han enfrentado, de qué manera los han abordado y qué resultados positivos o negativos han tenido. Entonces es una invitación que les hago para eso. Y finalmente, como siempre, pues desearles que ustedes estén bien, que toda su familia estén y que por favor se cuiden mucho porque aunque llevamos 2 meses cuidándonos, yo personalmente creo que desde hace una semana entramos en el periodo en que realmente tenemos que cuidarnos muchísimo. De nuevo, muchas gracias y pues estamos en contacto.